primera descripción del embarazo prolongado. Y ya fue hacia alrededor de 1950 hasta 1954. En el 1950 se empezó a encontrar en la bibliografía occidental algunos artículos que mencionaban esta complicación del embarazo. Y ya en 1954, Clifford, un pediatra americano, empezó a ver cuáles eran esas repercusiones que tenía el embarazo prolongado en los recién nacidos. Entonces, después de haber hecho esta aproximación en el respecto de la historia, vamos hacia la definición. Entonces, ¿qué es embarazo prolongado? Entonces, se considera que una gestación es prolongada cuando supera o sobrepasa 14 días a la fecha probable de parto. Es decir, cuando nosotros hablamos de la fecha probable de parto, estamos hablando que un embarazo promedio dura 40 semanas. Entonces, si nos sobrepasamos 14 días, es decir, 2 semanas después, estamos hablando que embarazo prolongado es aquel que supera mayor o igual a 42 semanas o 294 días de amenorrea comprobada, o cuando se toma como la fecha exacta de la ovulación, 265 a 270 días. Entonces, eso es embarazo prolongado. Entonces, ya tenemos claro eso. ¿Listo? La incidencia del embarazo prolongado va a estar dada de un 3 a un 12% de las gestaciones van a llegar hasta las 42 semanas y de un 1 a un 4% pueden llegar hasta las 43 semanas. Esto especialmente cuando se determina la fecha de probable de parto teniendo en cuenta la ovulación. Entonces, nosotros para cálculo de la fecha probable de parto utilizamos la regla de Naegel, la cual dice que al día le sumamos 7 días y al mes tenemos dos opciones: contar 9 meses a partir del mes de la fecha de la última menstruación, o le restamos 3 meses y con eso vamos a poder establecer cuál es la fecha probable de parto. Siempre que yo tenga una paciente que consulte porque cree estar embarazada o sospecha estar embarazada, pues debemos hacer el ejercicio de establecer si tiene criterios de confiabilidad su fecha, su última menstruación, y con estos datos definir cuál sería la fecha probable de parto. Bueno, ¿cuáles factores de riesgo hay para embarazo prolongado? Entonces tenemos mujeres jóvenes, mujeres añosas, primigestantes. Si nosotros analizamos los factores de riesgo, cualquier mujer embarazada puede tener un embarazo prolongado. Dentro de la etiología del embarazo prolongado tenemos que hay varias teorías o hipótesis al respecto porque no se han podido comprobar. Al igual que el inicio del trabajo de parto, se requieren o es multifactorial, influyen muchos factores: factores placentarios, factores maternos y factores del feto como tal. Entonces, no se puede saber a ciencia cierta cuál es el detonante que dice, bueno, hay que nacer, sino que son múltiples factores. El feto, al parecer la pituitaria fetal, las sulfatasas placentarias. Entonces, al igual que para la etiología del embarazo prolongado, es multifactorial. Entonces se habla de que hay alteraciones en la implantación de la placenta, factores hereditarios. ¿Cómo se determinan los factores hereditarios? Pues hay pacientes que dicen, no, es que mi mamá cuando me iba a tener a mí tuvo embarazo prolongado, mis hermanas o a mí siempre me tienen que inducir los partos porque nunca empiezo por sí sola. Entonces son pacientes que al parecer tienen unos déficits hormonales que no permiten que el sistema hormonal genere el inicio del trabajo de parto.
Entonces, o algunas anomalías congénitas como la anencefalia, que ha sido una de las más estudiadas al respecto, donde la agenesia o la falta del encéfalo fetal parece que también manda una señal que define el momento del nacimiento. Entonces, en el feto anencefálico se han descubierto algunas cosas: la ausencia de la pituitaria fetal, la hipoplasia adrenal, todas las hormonas que dependen del cortisol parecen tener una importancia en el inicio del trabajo de parto, o la deficiencia de precursores estrogénicos, porque ustedes saben que se requieren que estos receptores estrogénicos estén actuando para que ahora sí pueda actuar la oxitocina, como la deficiencia de sulfatasas placentarias. Otros factores como la reducción de la distensión uterina, factores intrínsecos miometriales, porque el útero se distiende hasta que llega a un punto donde ya envía una señal de que hay que iniciar el trabajo de parto porque esa fibra muscular ya no se puede estirar más. Factores iatrogénicos, y dentro de estos factores iatrogénicos está incluido el personal de salud que atiende a la gestante, porque no establece claramente la fecha probable de parto o no tienen los criterios claros para definir la edad gestacional, y puede generar que un embarazo se prolongue también. Y factores cervicales como presentaciones anormales o desproporción cefalopélvica. Algunos cambios placentarios que se pueden presentar, como son reducción de la vascularización de las vellosidades, vasoconstricción primaria o colapso de los vasos vellosos fetales, aumento de la fibrosis estromal, o también incremento de las nodulaciones a nivel sincitial. ¿Esto qué va a producir? Que haya una reducción en el flujo sanguíneo hacia la vellosidad y producir alteraciones en la circulación tanto materna como fetal. Esto se va a traducir en presencia de infartos a nivel de la placenta, y estos infartos se pueden presentar en un 60 a un 80% en las placentas de postérmino. El problema va a radicar en el momento en que este feto presente hipoperfusión secundaria a estos infartos de la placenta, y vaya a presentar isquemia a nivel del espacio intervelloso, por lo tanto el feto no vaya a tener un adecuado aporte tanto de oxígeno y entre en una acidosis metabólica. Macroscópicamente, nosotros, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar presencia de depósitos de calcio y aumento de los infartos a nivel de la placenta. Esto nosotros lo podemos evidenciar cuando atendemos un parto y vemos la placenta, se ven las áreas de infarto, áreas de fibrosis. Lo que pasa es que los fetos que tienen buena reserva fetal, a pesar de eso, van a tener buena tolerancia a las contracciones y no van a tener cambios de acidosis. Los que tengan mala reserva, pues van a presentar hipoxia y complicaciones. Existen pruebas bioquímicas que nos permiten estudiar la función placentaria, pero estas pruebas se utilizan más que todo para programas de investigación, pero clínicamente no tienen valores predictivos importantes que nos permitan pues determinar con mucha fiabilidad de si hay o no una suficiencia o una insuficiencia placentaria, por lo tanto pues no se utilizan. Entonces, ¿qué va a pasar con un feto en el embarazo prolongado? Entonces tenemos que el 45% de los fetos van a seguir creciendo intrauterinamente, y de un 20 a un 40% van a presentar restricción del crecimiento intrauterino en grados variables, con el respectivo síndrome de posmadurez. El síndrome de posmadurez son las manifestaciones que el embarazo prolongado va a tener en el recién nacido o en los neonatos. Entonces vamos a tener neonatos más pequeños que el promedio, incidencia de bajo peso al nacer o muy bajo peso al nacer. La incidencia de macrosomía, o sea, la principal complicación del embarazo prolongado es la macrosomía fetal.
que se va a encontrar de un 43 a un 45% de los fetos. Tenemos la mortalidad, la mortalidad fetal dependiendo de la gestacional. Entonces, si nosotros analizamos esta diapositiva, vemos que cuando sobrepasa las 41 semanas de gestación, este valor sobrepasa la unidad. Entonces, cuando sobrepasa la unidad, quiere decir, cuando vemos ahí 1.2 a 1.27 por mil nacimientos, quiere decir que esto es estadísticamente significativo. Por lo tanto, esa es la razón por la cual los embarazos se finalizan antes de las 42 semanas, para evitar el riesgo de incremento de la morbimortalidad perinatal. Por eso un embarazo podría llegar hasta las 42 semanas, pero a consecuencia de incremento de ese riesgo de la mortalidad que no queremos. Entonces, por eso ustedes ven que las pacientes a las 41 semanas, como protocolo institucional, se induce el parto antes de a más tardar a las 41 semanas, se citan las pacientes para inducción para disminuir estos riesgos, por lo que ya hemos hablado. Entonces, el síndrome de posmadurez en el neonato, hay varios tipos. Entonces, el tipo 1, estamos hablando de un recién nacido que va a estar alerta o puede estar irritable con una piel flácida, seca y sin vernis, con una piel agrietada, con reducción de la masa muscular, sobre todo en las áreas donde es de mayor volumen la parte muscular, como son en los muslos y en las nalgas. Entonces, estos fetos pues van a lucir, estos recién nacidos van a lucir desnutriditos, con las uñas y el pelo largo, y la carencia de maciada la parte muscular en los muslos y en los glúteos. El tipo 2 es el tipo 1 con presencia de impregnación de meconio verde en el cordón y en las uñas. El tipo 3 es los hallazgos del tipo 2 con presencia de un meconio impregnado, pero ya no de característica verdosa, sino amarillenta, brillante. Esto porque este meconio, el feto, ha tenido una mayor exposición, es decir, es un meconio más viejo. Y el grado de impregnación pues va a depender de qué tan disminuido esté el volumen de líquido amniótico, pues ese meconio pues va a ser más espeso y por ende se va a adherir con mayor facilidad a la piel, a las membranas y al cordón. Nosotros podemos ver que el líquido amniótico, en la medida que avanza la edad gestacional, tiende a disminuir. Esto llega a su máximo volumen alrededor de las 38 semanas, que aproximadamente estamos hablando de 1000 mililitros. Y alrededor de las 40 semanas ya va a disminuir a un volumen de 80. Y esto sigue sucesivamente, más o menos 250 hasta las 43 semanas. Entonces, por eso estas pacientes, si van, hay que evaluar cómo está el volumen de líquido amniótico para evidenciar si está disminuido, si está normal, si está ausente, y así definir cuál va a ser la ruta de evacuación de este feto. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver imágenes de lo que mencionábamos del tipo 1 del síndrome de posmadurez. Entonces ven cómo luce la piel agrietada, arrugada, y en las áreas de los glúteos, miren las uñitas largas, la descamación a nivel plantar y de las manos. Los muslos se ven flaquitos, casi igualitos que las piernas. Entonces, este es un recién nacido con un síndrome de posmadurez que está con desnutrición también. También podemos hallar unos hallazgos a nivel de la placenta, y es el grado de madurez placentaria. Granum, en conjunto con Berkowitz y Hobbins, ellos hicieron una clasificación ecográfica
del grado de madurez placentaria. Esto para definir, pues, si es una placenta inicial del segundo trimestre o es una placenta madura o a término. Entonces, hablan o describen que el grado 0 es una placenta homogénea sin zonas ecodensas y que va a estar limitado a una capa fina de la membrana coriónica. El grado 1, esta membrana coriónica va a empezar a ondularse, se van a presentar unas zonas ecodensas distribuidas trastocadamente y esta va a respetar la zona de inserción. Entonces se va a ir empezando a ondular, pero la zona de inserción va a estar respetada. En la grado 2 es una placenta que va a estar próxima al término, va a aumentar el grado de indentación de la membrana y se van a presentar unas áreas ecodensas en la placenta, en la capa basal y con una forma de comas. Ahora vamos a ver unas imágenes para que les quede más claro este concepto. Y la placenta grado 3 o de término, o también que es de postérmino, la indentación de la membrana coriónica es mayor, se van a poder definir claramente los cotiledones y van a confluir en forma de densas, en forma de coma, ya más definidas. En la porción central de los cotiledones se van a encontrar unas áreas ecodensas que se llaman áreas de fold-up, que producen sombra acústica. Entonces, aquí, perdón, en esta imagen, vamos a ver la placenta grado 0, que es la primera de la parte superior. Se ve homogénea, apenas como una torta placentaria lineal. En la grado 1 ya empezamos a ver un grado de indentación, se va curvando y vemos como esos punticos que se van formando, que son áreas ecodensas en forma de coma. En la grado 2 ya se diferencian bien, ya se ha ondulado bien la membrana y se ven más áreas ecodencias hacia la área de la inserción de la placenta. Y en la grado 3, que es la de término, de posttérmino, ya se ven como especie de monedas, formas circulares con un área central que es más opaca, que esas son las áreas de fold-up, que son los cotiledones. Aquí les traigo unas imágenes ya ecográficas donde podemos ver, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, vemos que esta primera imagen apenas se está empezando a curvar. De la placenta es una placenta grado 1. La siguiente es una placenta grado 2, porque miren, ya se empiezan a definir las unidades placentarias o los cotiledones y ya está más curvadita hacia el borde. Y la siguiente es una placenta grado 3, en la cual ya definimos claramente y se ven unas áreas calcificadas muy definidas, blancas. ¿Listo? Entonces, esos grados el grado de madurez placentaria, la correlación de envejecimiento y la capacidad funcional es muy pobre. ¿Ya? O sea, yo puedo ver una placenta grado 3 madura y no me quiere decir que esa placenta no funciona. Puede ser totalmente funcional, pero la correlación de una placenta grado 3 y la madurez pulmonar es excelente. O sea, si yo veo una placenta grado 3, puedo decir con certeza que ese feto está maduro. Eso me sirve sobre todo cuando tenemos pacientes que no han hecho controles prenatales, que nos llegan a la urgencia con cambios cervicales y nosotros no sabemos, la señora no sabe la FUR, ni tiene ecografía, y de pronto necesitamos saber si desembarazamos o no esa paciente. Eso nos puede ayudar. ¿Cuáles son los problemas fetales más comúnmente asociados al embarazo prolongado? Entonces tenemos la macrosomía fetal. En primera instancia, el sufrimiento fetal agudo o el estado fetal no satisfactorio.
el 25 de los embarazos prolongados van a terminar en una cesárea. ¿Por qué? Porque pues los fetos más grandes, pues va a ser trabajos de partos más distóxicos y como van a tener alteraciones en la perfusión, en el espacio intervelloso, pues son fetos que van a tolerar mal el trabajo de parto. Entonces, por ende, van a tener más riesgo de hacer monitorías con pérdida del bienestar o con grados variables de acidosis. Y también podemos encontrar el RCIU, como hablábamos. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes en los registros de la monitoría fetal en estos fetos de embarazos prolongados? Entonces tenemos desaceleraciones variables, moderadas o graves con recuperación lenta. Bradicardia fetal con pérdida de la variabilidad latido a latido. Es muy común esto. Esto es una de las más frecuentes hallazgos que vemos. Desaceleraciones tardías con repetitivas. Estas se van a deber a compresión del cordón, generalmente por presencia de oligohidranio. Y pues nos hablan de que está ocurriendo una insuficiencia placentaria. Otros de las complicaciones son el síndrome de aspiración meconial, que generalmente ocurre pues en el momento del nacimiento del feto, ya sea por parto o por cesárea, hace la primera inspiración y toda esa secreción de meconio que tiene en la mucosa oral pues se le va hacia los pulmones. Y se va a presentar en mayor frecuencia entre más denso o más espeso sea el meconio. Taquicardia fetal o presencia de que no hay aceleración tardía de la frecuencia cardíaca fetal. Otros como traumatismos fetales en el momento de la extracción, porque si el feto es más grande, pues va a ser más difícil la extracción, y si la pelvis es como limítrofe, pues peor, pues. Perdón. Aumento. Esto se va a aumentar si el feto se asocia con macrosomía, distocia de hombros, que puede llegar a ser fatal. Por eso, toda persona que atiende partos debe estar en la capacidad de resolver, en caso de que haya una retención de hombros, saber qué hacer con las maniobras para tratar de liberarlo y evitar tener pues una asfixia en ese momento. La presencia de cefalohematomas, fracturas de húmero, lesiones del prejo braquial son las más comunes, fractura de clavícula y la asfixia perinatal grave o fracturas craneales en algunos casos. Las complicaciones neonatales tenemos hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia, hiperbilirubinemia. Entonces debemos conocer los pasos y hay varias guías para el manejo de la distocia de hombros. Entonces, ¿cuáles son las maniobras de Marrober? La disminución del diámetro oblicuo, la extracción del brazo posterior, la restitución de Sabanelli. Entonces, este tema pues no es para tocarlo aquí, pero se los menciono para generarles la inquietud de que deben leer al respecto, porque es común que se presente, incluso en pacientes que no tienen embarazo prolongado. Entonces, es importante tener el conocimiento para el manejo. El síndrome de posmadurez, que ya habíamos visto las fotos y cómo se presentan. Las complicaciones maternas, entonces traumatismos pélvicos, desgarros, atonía uterina, hemorragia postparto, infecciones. ¿Por qué infecciones? Porque generalmente estas mamitas hacen trabajos de partos más prolongados. Recuerden que son fetos
más grandes que no tienen cambios cervicales y generalmente las inducciones, la respuesta a estas inducciones puede ser lenta. Y si le sumamos a esto que a veces hacen rupturas tempranas de las membranas y pues las examina el uno y el otro, tienen más riesgo de corionitis. Entonces, es importante en el control prenatal, en la primera consulta prenatal, tener un interrogatorio cuidadoso donde le preguntemos a la mamá y tratemos de ubicarla, de que nos den la información si la tiene de su fecha de última menstruación, hacer el examen ginecológico para definir si coincide en ese momento con el tamaño del útero, ya, con la menorrea, y los exámenes complementarios, pues ecografía y pruebas de bienestar fetal como la monitoría o la prueba de tolerancia a las contracciones o la monitoría con estímulo vibroacústico. La evaluación y tratamiento preparto es, primero, definir la fiabilidad de la edad gestacional. ¿Cuáles condiciones debemos tener? Que la paciente no esté usando anticonceptivos 3 o más periodos regulares antes del último y que su último periodo haya sido normal en duración y en cantidad del flujo sanguíneo, que no esté lactando, para poder establecer la fecha probable de parto y que esta fecha se confirme con la ecografía idealmente del primer trimestre. ¿Por qué el primer trimestre? Porque es la que tiene un margen de error menor a una semana, al igual que hasta las 20 semanas de gestación. Las ecografías tardías, la variación ya puede ser de 2 y de 3 semanas, entonces pues ya podemos entrar a fallar o tener más riesgo con eso. Las pacientes que tienen alta fiabilidad son las pacientes que están en tratamientos de fertilidad, porque se sabe pues el día que se hizo la implantación de los embriones, las que tengan ecografía temprana, de antes de las 12 semanas, por la variación de la FUR con respecto a la ecografía, que es menor de 5 días, de 5 máximos, menor de una semana. La evaluación ecográfica del líquido amniótico, del grado de madurez placentario. Sabemos que para medir el líquido amniótico pues está la técnica de los 4 cuadrantes y la clasificación. Menor de 8, oligohidranios, de 8 a 18 es la cantidad de líquido normal, de 18 a 24 está aumentado y polihidranios mayor de 25. Definir si hay malformaciones fetales también, como hablábamos de si hay o no anencefalia. La exploración pélvica para definir el grado de bicho y así definir cómo se va a finalizar la gestación. Si la paciente tiene un bicho favorable o desfavorable, si el bicho es favorable, pues podemos usar oxitocina. Si es desfavorable, ya podemos utilizar maduración con misoprostol. La monitoría fetal para definir el bienestar fetal y tener información adicional de la tolerancia que puede tener este feto o no a las contracciones. La prueba de tolerancia a las contracciones, que la podemos hacer con estímulo del pezón para producir oxitocina o aplicando infusión de oxitocina y ver cómo el feto tolera o no las contracciones y presenta o no desaceleración. La velocimetría Doppler, que pues no es aplicable por lo costosa y que generalmente no está disponible en las instituciones que más atienden partos. Y definir el inicio, pues ya sabemos, con misoprostol o en su caso inducción con oxitocina si tenemos bichos mayores a 6. Entonces,
Las indicaciones, como les decía, nuestro protocolo no dejamos llegar pacientes a las 42 semanas, se inducen máximo a las 41 semanas. Generalmente las pacientes a las 40 semanas se deben citar para hacer una evaluación y definir. Si todo está bien, se espera que inicien. Si no inician, a las 41 semanas, a más tardar, se inicia la inducción. Tenemos varios métodos para maduración cervical, el uso de prostaglandinas, el desprendimiento de las membranas, el uso del catéter Foley, entre otros, pero los que más utilizamos nosotros es el misoprostol y el catéter Foley. Entonces, hay unas recomendaciones que hace el ACOF con más de 40 estudios aleatorios. Entonces, la recomendación es la conveniencia que ofrece la inducción del trabajo de parto con misoprostol. No se recomienda el uso de este agente ambulatoriamente para el manejo del embarazo prolongado. Recomienda una dosis inicial de 25 microgramos de misoprostol, que pueden ser vía oral, vía vaginal o vía sublingual. La vía, pues, ¿qué más utilizamos? En la vía vaginal, porque, digamos, es una vía rápida y segura y nos evitamos como los efectos que puede producir por la vía oral, que puede producir más efectos a nivel gastrointestinal como diarrea o más efectos sistémicos. Entonces, la importancia de tener una amenorrea confiable, tener ecografía temprana para que podamos corroborar, también para ver el grado de madurez placentaria, el índice de líquido amniótico. Estas inducciones deben ser monitorizadas y si hay alguna alteración en la monitoría que nos indican que hay pérdida del bienestar, finalizar por vía cesárea. Entonces, importante la vigilancia durante el trabajo de parto, por lo que ya especificamos que estos fetos tienden a tener más diestrés o acidosis metabólica por la insuficiencia uteroplacentaria y estos trabajos de parto deben ser con un control estricto, monitorización de la frecuencia cardíaca, definir si hay desaceleraciones como signos de hipoxia, si estas desaceleraciones se recuperan, si son en espejo, o otros cambios en la frecuencia cardíaca fetal, como hablamos anteriormente, taquicardia o pérdida de la variabilidad. Entonces, como conclusiones de las intervenciones para las pacientes, tenemos el examen ecográfico rutinario en el embarazo temprano con el subsecuente cálculo de la fecha probable para reducir la incidencia del embarazo prolongado. Esto ha mejorado porque las pacientes cada vez se hace diagnóstico de embarazos más tempranos y tenemos ecografías tempranas de antes de las 12 semanas para poder establecer la edad gestacional y corroborar que esté acorde con la FUR. En la inducción rutinaria del trabajo de parto después de las 40 semanas de gestación parece reducir la mortalidad perinatal. Y el uso rutinario del desprendimiento de las membranas a las 38 semanas no ha visto que produzca beneficios importantes en la prevención del embarazo prolongado. Esto es una revisión sistemática hecha por la database de Cochrane. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, este es el momento, o si no, pues damos ya por finalizada la charla. Necesito que por favor me envíen la lista. Yo igual le tomé una foto de los que estaban, bueno, porque hay unos que no están, porque cuando iniciamos había 14, ahorita hay 17 conectados, entonces para saber quiénes asistieron y quiénes no estuvieron en la revisión. Doctora, hola.
Doctora, lo que pasa es que yo entré 10 minutos porque tuve un problema de conexión y entré a las 3:10. Yo te puse ahí en el chat a la hora que entré. Pues no, yo no estuve no alcancé a estar en la captura.